Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos. Las Marianitas, venta de productos Essen. Stilton Almacén. Damero Revestimientos. Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Semillería La Chacra. Rodinia, lencería plus size. Lo Domingo, casa de té y picadas. Me vestí de reina. Peonía Energías. Hoy hemos sido recibidos en la casa de una docente, periodista, escritora y un montón de títulos más que van a salir seguramente a colación en esta entrevista. Estamos hablando de la muy querida Adriana Abadí. Hola, bienvenidos a mi casa. Muchas gracias por abrirnos las puertas y muchas gracias por ser parte de este cierre del 2022 de HDM. No, un placer y bueno, nada, gracias por haberme tenido en cuenta. Creo que alguna otra vez me hicieron una invitación y yo me fui escapando así, haciendo gambetas, porque viste que siempre digo que me siento más cómoda en el ámbito de un aula, que para mí se parece tanto a un teatro. Yo puedo estar en un aula y me transformo, todo se hace posible ahí. Y bueno, después detrás de un teclado de una computadora también las cosas son más fáciles para mí desde la gráfica, a lo mejor que aunque parezca mentira, desde el periodismo visual, ¿no? Adri, si vos te tuvieras que definir, ¿cómo lo harías? ¿Qué sé yo? Me gusta decir que soy una piba que nació en Loma Negra, que es el pueblo donde forjé mi identidad, donde aprendí de la vida todos los caracteres humanos que uno se puede imaginar y que después los ves replicados en el mundo, y donde aprendí los valores más importantes para poder ser feliz, me parece. Las cosas que yo aspiraba cuando tenía 15 años son las mismas que tengo hoy, que tengo más de 50. Las cosas que no se miden materialmente, ¿no? Los valores, todo lo que me enseñaron, aquello que yo esperaba de las demás personas, del género humano, de los demás hacia mí, de lo que yo sentía que podía llegar a dar a los demás. Así que creo que en el fondo soy una chica de pueblo que vino a una ciudad un poco más grande, que me abrazó y que me acogió. Digo que me quedé acá porque es la ciudad en la que nació mi hijo y eso también determina mucho en la vida de uno. Y no sé qué devendrá de mí, pero yo me he sentido muy, muy respetada y eso es un valor altísimo. A Azul le debo las oportunidades de mi vida, una enorme gratitud, y creo que tiene que ver con eso, que me permitieron ser el ser humano que soy y aceptaron sin ponerme enormes obstáculos, pero teniendo muchísima confianza en los distintos lugares en donde me desempeñé, y eso no es poca cosa. No, por supuesto que no. Dije al principio, docente, periodista, escritora. Título tengo uno solo, ¿eh? Soy profesora de castellano, literatura y latín, egresada del profesorado en la época en que era una institución terciaria a nivel nacional, el famoso INESA, que duró un poquito, el Instituto Nacional de Educación Superior de Azul. Arranqué cuando eran los cursos anexos del profesorado y ahí con 18 años vine a Azul y por distintas razones quedé ligada a la ciudad y bueno, con algún periodo de ida, de vuelta a mi pueblo y venir acá a armar un proyecto, acá me quedé. ¿Qué te ha llevado a este mundo de las letras? Porque
a lo que te has dedicado está todo vinculado con la palabra. Vos sabés, Angie, que creo que es el camino que naturalmente me estaba señalado. Cuando uno nace en un pueblo, por ahí siempre digo que hay otras vocaciones que pudiste haber tenido, pero que no sabés. Capaz que hubiera sido una excelente bailarina de ballet, simplemente en el lugar en donde vivía no se podía aprender ballet. Teníamos un club que daba la oportunidad a montones de deportes, pero yo nunca vi bien, soy bastante miope y creo que eso también me ponía en una franca desventaja en lo que tiene que ver con el juego en equipo, ¿no? Aprendí a nadar, cuando era joven hacía atletismo, me iba bastante bien en eso, siempre en cosas que tenían que ver con lo individual, pero hasta ahí. Por ejemplo, era muy fuerte el tenis, pero yo ni intentar, porque no iba a ver las pelotas como con el golpe de vista que hace falta. No me le animaba al básquet, que también había un equipo en el pueblo. Así que creo que lo que hice toda mi vida y que me salió mejor fue leer. Leo desde que tengo 4 años. No tengo la menor idea cómo aprendí. Sí recuerdo que vivía preguntándole a los demás qué letra es esta, qué letra es aquella, y sencillamente aprendí a leer. Me descubrió un tío que no era tío, el tío Emilio, que era vecino, y le dice a mi mamá, la nena lee, y mi mamá le dijo, usted está loco. Y bueno, nada, me pusieron ahí tipo como el perrito de Pavlov en una situación de experimento, a ver si era cierto. Y sí, estaba leyendo los avisos publicitarios del diario. Nunca le enseñé a leer a nadie. Creo que lo intenté con mi abuela, y bueno, pero mi abuela lo hizo porque era muy inteligente y porque todos le íbamos dejando algo. Aprendió a leer después de los 60 años, mi abuela. Pero no puedo decir que sistemáticamente yo le enseñé a leer a alguien. Ni siquiera soy maestra. Terminé un secundario como perito mercantil y me vine a estudiar un profesorado, y siempre le enseñé a gente que ya estaba alfabetizada. Pero bueno, este camino de las letras, si me pongo a mirar, es lo de mayor persistencia en mi vida, ¿no? Primero la abrazás como quien lee y algún día decís, bueno, todo este montón de palabras también sirven para ordenar una línea de pensamiento, ¿no? Así que agradezco ante todo haber sido una buena lectora. Después el camino de escribir bien todavía es una materia que tengo pendiente y que trato de ejercer y de no renunciar, ¿no? En el intento. Me spoileaste un poco la próxima pregunta, que era ¿qué disfrutas más? ¿Si de leer o de escribir? Sin duda leer, porque escribir es durísimo, es durísimo. Vos sabés que yo escribía desde muy chica también, cuando uno tiene la inconsciencia de escribir. Qué sé yo, escribía poemas de amor cuando me enamoré a los 14 o 15 años, o cuando creía que estaba enamorada. Le escribía a la familia un poco después, empecé a dejar algunos pensamientos de esas primeras disquisiciones filosóficas que uno cree que tiene, hasta que empecé el profesorado. Y me encontré con los grandes de verdad de la literatura. Y ahí me agarró así como una cosa de enmudecimiento, de decir, yo no puedo escribir porque lo mejor ya está dicho. ¿Qué se puede decir después de Borges, de Carlos Fuentes, de García Márquez? Me pasó un poco eso. Y con el correr del tiempo, entrar a trabajar de periodista en el diario me dio lo mejor que te puede dar el oficio, que es el tener que escribir sin tener más tiempo que 24 horas de la hoja en blanco, y la responsabilidad de que vos decidís que va ahí y de darle un realce y cómo, y qué pones hoy y qué va mañana. Y eso crea un oficio en donde una vez que ya está el diario, vos no podés corregir. Más de una vez me quería matar porque veía repeticiones, cosas que hubiera corregido, pero el editar sobre la hora, y ahí en caliente, me fue soltando la mano y soltando metafóricamente la lengua, la posibilidad de decir cosas. Después Fotos y Letras, el suplemento que hice durante 8 años y medio, que tenía que ver con la actividad cultural, social y de espectáculos de la ciudad, también me dio una enormísima oportunidad, que era poder comentar las obras de teatro, las distintas funciones de diferentes actividades que yo iba a ver, pero también ejercitar algo que a mí me encanta, que es esto que estás haciendo vos, la entrevista.
Así que bueno, hacemos lo que podemos. la práctica, pero viste esto que el diálogo, no saber qué pie te van a dar, cuál vas a dar vos, es un ejercicio de decir, pero también de saber escuchar, que es fascinante. ¿Eh? Yo vivo enamorada de la entrevista como un mecanismo y me parece que si la gente nos dedicáramos más a escuchar a entrevistadores y entrevistados, aprenderíamos de la vida muchísimo, muchísimo. Así que creo que eso me fueron dando las herramientas para decir, bueno, por acá tengo la posibilidad de desarrollar alguna ficción, ¿no? Tengo el recuerdo de hace un par de años estar viendo un programa cultural en la televisión pública y de repente encontrarme con la grata noticia de que en la mesa estaba Adriana Badí. Ay, pero no estaba Adriana Badí, estaba el libro de Adriana Badí. Sí. Debe haber sido en el Refugio de la Cultura o en otra trama, el espacio de Osvaldo Quiroga. No, era una señora de pelito cortito. Ay, tendré que buscar a esa señora de pelito cortito porque no la he visto nunca. Qué bueno eso. Bueno. Contame qué se siente tener un libro propio y de repente, bueno, encontrarlo en un medio nacional. Ay, es divino. O encontrarlo en la vidriera de una librería, ¿viste? Cuando empecé a ver que el libro estaba en vidrieras, wow, dije, pero era cierto esto. Y después, bueno, cierto miedo, pánico, porque he escrito más cosas, pero siempre tengo miedo de que la segunda versión, ay, no va a estar como esa, o no tengo una constancia, ojalá tuviera ese oficio que me dio el diario de decir todos los días hay que escribir. Soñé jubilarme de profesora para escribir todos los días con cierto método y sistema y la verdad es que no lo hice nunca. Escribo así por situaciones espasmódicas, digamos, cuando veo que se puede y hay muchísima cosa guardada que no sé, en algún momento estará ahí puesta a consideración en donde sigo leyendo, releyendo, corrigiendo. Sí sé que es un deber que haya más libros, porque cuando uno empezó a escribir siente la necesidad de compartir. El que te dice que escribe para sí mismo te está mintiendo. Uno siempre escribe porque espera encontrarse con un lector que conozca o no conozca, le está descubriendo a uno nuevas facetas. El lector me parece que en un punto es una suerte de psicólogo de lo que escribimos, porque vamos dejando retazos de quienes somos, aun cuando elijamos la ficción como juego, pero bueno, se va colando, ¿no es cierto?, las características de uno mismo. Porque uno cuando escribe también está todo el tiempo hablando de uno. Aun cuando mira el mundo, lo mira desde la óptica de uno. Entonces, detrás de toda historia siempre está la persona que escribe. El propio prisma por el cual pasa el mundo, que es su modo de mirarlo, su modo de sentirlo y de volcarlo a los demás, ¿no? Así que no hacemos más que estar hablando de nosotros, aun cuando no hablemos de nosotros. Recién decías que nos debemos más libros y yo a eso le voy a sumar, nos debemos más libros de autores locales, que tenemos personas con una pluma muy interesante y que pasa esto, o no están los fondos, o no está el tiempo, o está esa autocrítica sí, que por ahí no, yo no escribo, pero los va frenando y que realmente hacen al acervo cultural de Azul y de la zona. Mira, yo creo que se da un poco de todo, ¿no? Pues después pasa esto otro, que uno a medida que va escribiendo va subiendo la vara y realmente entrar en el mundo de la publicación, de las editoriales de gran circulación, es dificilísimo. Hay un círculo que, bueno, lo maneja el mercado, lo manejan ciertas tendencias, ciertos gustos, y a veces un poco ajustados o frenados por eso sentís que tenés miedo de participar de esas oportunidades, ¿no? Hay enormes escritores. A mí lo que me gusta de la Argentina es que siempre está produciendo y dándole lugar a nuevas voces. Y bueno, muchas otras quedarán en el camino porque, bueno, seguimos viendo esta posibilidad de seguir buscando un lugar. Yo creo que yo más no he editado por miedo a eso, porque siempre estoy esperando la oportunidad de poder llegar a algún medio de otra tirada o que haya una
un lector de otro lugar que no te compre solo porque sabe que escribís y que medianamente sos conocida en el lugar en donde naciste o en el que te desempeñás. Pero el desafío es enorme. Entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo largarnos, ¿no? Sí, que es muy difícil estando en el centro de la provincia. Como decís vos, las grandes editoriales están todas como mirando hacia el Río de la Plata. Bueno, pero creo que hay mucho por hacer y mucho por decir acá. No, sin duda los mejores libros son los que uno todavía no escribió. Eso es lo que nos sigue manteniendo en pie, ¿no? Ese desafío de decir, hay que seguir haciendo más cosas. Yo vivo escribiendo en la cabeza un montón de libros, todo el tiempo. Yo vivo con un proyecto de libro, o varios. Siempre me parece, y además uno va madurando esa idea, va viendo desde qué lugar, y empiezo a hacer libro, en mi caso, cuando yo ya tengo una estructura. ¿A qué le llamo una estructura? Cierto cuerpo que le dé una lógica a esta idea primera. Otros empiezan a escribir y dejan que el libro vaya fluyendo. En el caso mío, no me importa tanto el final, sino de qué manera me puedo enamorar de ese proceso y cómo a un concepto inicial le encuentro carnadura, le encuentro la posibilidad de la persistencia, de que sigue siendo actual y que me sigue de alguna manera martillando como una obsesión porque tiene cierto peso y cierta importancia, pero le tengo que encontrar el modo. Algunos le llaman la voz narrativa, eso es todo un trabajo encontrar cuál va a ser el personaje de ficción al que le vas a confiar todo eso que vos como autor tenés para decir. Que además como juego es hermoso. Es hermoso encontrar cuál es la voz que desarrolla eso. Entender que no es el escritor el que habla. Recién, Adriana, hablabas de las ficciones. ¿Cuál es el género que más te atrapa como lectora y como escritora? A mí me encanta la novela. Me gusta mucho el cuento también, ¿eh? Tengo muchísimo cuento escrito. De hecho, el libro con el cual quedé seleccionada en el Fondo Nacional de las Artes entre los 10 primeros, es un libro que alguna vez debería tener el compromiso de animarme a editarlo, que es un libro de 12 cuentos. Se llama Nunca tuve una Barbie, y son 12 historias que están enlazadas por una unidad temática en donde hay muñecas. Pero a mí, en una madrugada, me aparece el primer relato con una historia de dolor, que bueno, vino para cerrar tramas, que arranca desde un punto de vista personal, pero automáticamente cuando yo le di forma a esa historia dije, esto es el principio de algo. Pero fue así, clarividente, atrás de eso vi la estructura. Acá hay que contar historias de muñecas, porque muñecas hay no solo en la vida de mujeres. Y bueno, y fui por esa idea, y ahí está, el libro esperando en algún momento, después de haber tenido esa mirada y ese reconocimiento, lo guardé porque sé que hay algunas voces que todavía hay que trabajar. Y es un tiempo de maceración. De hecho, Rosa Bomba, que es el libro que tengo publicado y que es muy cortito, yo tuve 7 años para animarme a publicar eso y para darle un formato de edición. Aún cuando sabía lo que quería hacer, cuando ya tenía la voz elegida, tenía la estructura, pero me parecía que había un tiempo de maceración de eso. Lo mismo me pasa con la poesía. Hay una voz poética que sale cuando tiene ganas y es la más espontánea de todas. Digo porque, nada, hay una mirada que tiene que ver con el tiempo presente en la poesía, ¿no? ¿Qué miro hoy? ¿Qué me despierta? ¿Y cómo lo digo? Y bueno, cuando quise acordar tenía un libro de poesía. Así que bueno, en algún momento eso también tendrá que ver la luz. Y otras historias que están en la cabeza también, pero siempre lo primero que pienso es en términos de novela. ¿En quién te inspiras? O sea, ¿quiénes son esas personas que han llegado a modificar tu forma de leer y de escribir? Bueno, hay muchísimo, y siempre digo que uno es injusto cuando elige este o aquel autor, porque la mayor virtud es poder leerlos a todos y aprender de todos. Sin duda me enamoré de García Márquez. Me enamoré de García Márquez, quizá salvando todas las distancias de esa enorme capacidad que él tiene, porque también es un tipo de pueblo como yo, que lo que ha hecho es
a través de la mirada en Aracataca, pintar el mundo. Y en cierta forma yo siempre que escribo estoy escribiendo esas primeras pulsiones que tuve en un pueblo en donde nací siendo la hija de alguien, la hermana de alguien, la sobrina de alguien, la nieta de alguien. Y digo que uno camina y hay 10 cuadras para allá y 5 para cada lado de donde estás parada. Pero además tenés el presente, el pasado y cierto olfato de lo que va a ser el futuro en ese lugar en el que estás, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el Gabo lo hace muy bien. El Gabo sale al mundo con montones de historias y ese realismo mágico que, como él dice, no hay una gran mentira. Hay un modo de poder ponerle la palabra a la maravilla que ya estaba en ese mundo que yo vivía. Y de alguna manera siempre me sentí identificada con eso. Aprendí muchísimo de la literatura como juego y disfruto un montón de Cortázar. Me reverencio ante escritores como Borges, pero sin duda yo no tengo esa mirada un tanto fría y escéptica que tiene Borges, que la admiro, pero es distinto a mi modo de mirar el mundo. Disfruto un montón sus cuentos, me parecen de una estructura perfecta. Por algo nunca hice una novela. Me gusta ese modo clásico que tiene de la poesía, que a algunos no les gusta porque no innovó nada en poesía, sí lo hizo con los cuentos. Disfruto sus ensayos. Pero bueno, te decía, todo eso cuando surgió, dije, qué maravilla, ¿no? Uh-huh. Carlos Fuentes es otro gran escritor. Cuando yo leí La muerte de Artemio Cruz, dije, yo quisiera escribir así. Juan Rulfo, cuando conocí ese mundo de Pedro Páramo, también dije, wow, qué bueno que alguien pueda contar algo sin tener que respetar cronológicamente principio, medio y fin, ¿no? Poder saltar en el tiempo, poder saltar en la cabeza de las personas, mezclar ficción y realidad, el mundo de los vivos y de los muertos. Todos esos tipos que realmente revolucionaron la cabeza de quien lee, por no hablarte del Ulises de Joyce, al que me animé recién en el 2015 como lectora, de la mano de Patricia Rato, que es una de mis grandes maestras. Y nada, esa es la gente que te deja pensando y que hace escuela en uno, en el universo de lectora, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, escribiendo haces lo que podés, pero cuando reconoces que esos monstruos salieron al mundo, ahí está. Ahora, como docente, también tuviste que leer un montón de cosas que quizás no eran tanto para vos, sino para a quien le ibas a enseñar. ¿Eso también lo disfrutaste, esa selección? Es verdad. Vos sabés que una colega, Mónica Fortunato, que es menor que yo, pero bueno, de esa gente muy lúcida, viste, que uno empieza a encontrar en el tramo de la profesión, no sabes ni cuándo ni por qué, pero que te deja algunos axiomas que son espectaculares, me dijo algo que lo tomé como modelo, ¿no? Me dijo, si un libro a vos te gusta, seguro que vas a lograr que a los pibes les guste también. Entonces me prometí seleccionar historias que me movilizaran a mí. La literatura es un campo tan vasto, tan inefable, tan amplio, tan imposible de cerrar nunca, que siempre vas a encontrar algún camino que te guste. Leas lo de hoy o leas lo de cualquier momento. Sobre todo los clásicos, porque el gran desafío mío siempre fue, si me tocó traer un clásico, contar primero que no es que lo vamos a juzgar a Ruiz Díaz de Vivar, que encontramos los testimonios escritos en 1140, hoy en 2022. No, porque eso va a salir mal. La maravilla es que nosotros, modelo 2022, podemos desandar un camino para conocer cómo era el mundo en la época de Rodrigo Díaz de Vivar. Y sin duda el tipo estaba atravesado por cosas que se nos parecían un montón. Entonces vos cuando encontrás a un pibe de 15 años la oportunidad de decirle que va a hablar de un caballero, que lo tenés que contextualizar, que le podés contar que vivió en un tiempo en el que no había radio ni televisión, en el que le tocó vivir una época en donde la mayoría de la gente a lo mejor nacía, crecía, se reproducía y moría en un radio no mayor a 5 kilómetros, y que a lo mejor el total de su vida eran 25 o 30 años, pero nunca había salido más de ese radio, entonces el mundo para él era eso. Entonces cuando uno hace esos juegos y dice, me voy a meter en la posibilidad de eso y ver que el tipo ahí,
amó, tuvo gente que confió en él, tuvo traidores, tuvo envidiosos, tuvo motivos por los que lo echaron del lugar, y a lo mejor él se fue mucho más allá de los 5 kilómetros, como le tocó a Ulises también en la Odisea. Y cuando vos empezás a ver esas cosas, decís, estuvieron atravesados por los mismos amores y desamores, lealtades y deslealtades, situaciones de paz y de guerra, y las mismas ilusiones quizá. Entonces el hombre en distintas circunstancias sigue siendo algo parecido. Y cuando vos tenés la posibilidad de, con pibes de 15 años, de un poquito más y de un poquito menos, que tienen todo para aprender, poder llevarle esa raíz, ese apasionamiento que tiene que ver con que descubriste ese mundo y que parte de ese mundo tan lejano en el tiempo, se termina pareciendo a lo mismo que a vos te pasa. Y bueno, no es imposible. El tema está en cómo lo contamos, ¿no? Entonces siempre me gustó ese desafío. Yo lo que más amo de la literatura son conceptos que aprendí después que me recibí, como es el de la intertextualidad. Esto de que un texto está todo el tiempo dialogando con otro, a veces de manera explícita, pero la mayoría de las veces no, porque es el reflejo de lo que un escritor sabe de todo lo que previamente ha leído y cómo de alguna manera se anima a llevarlo a ese mundo que lo interpela en el presente del momento en el que él escribe, con el desafío de que va a poder dar cuenta de que es un buen escritor si dentro de 50 años eso que escribió sigue teniendo cierto atractivo. Entonces me parece que ahí hay algo mágico que uno tiene que poner a consideración con los demás. Y esto es lo que te pasa como docente, que yo digo que es físico. Es físico porque el enseñarte tiene que pasar por el cuerpo. Cuando vos estás convencido de lo que estás diciendo, se te nota. Y entonces la pasión surge y contagia. No quiere decir que todo el mundo va a amar la literatura. No. Pero lo va a disfrutar. Tal cual. Mi modelo de profe más importante, por ejemplo, fue una profe de matemática que tuve en el secundario. Yo hice secundario entre los años 80 y 84, o sea, arranqué un secundario de dictadura, atravesé la guerra de Malvinas siendo estudiante de secundario, me enamoré de la democracia, hicimos los primeros centros de estudiantes y empezamos a releer la Constitución y me recibí en democracia, o sea, fueron para mí años fundamentales de mi vida. Y tuve docentes de todas las calañas, pero la que en mí caló en ese tiempo era una profe de matemática, ¿vos sabés? Y yo soy nula en matemática. Es decir, sé sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar porcentaje y ver cómo hacer para que la guita que gané me alcance los 30 días hasta los 30 que vienen. Claro, pero entendí que a mí la matemática me iba a dar eso. Pero además de eso, me dio el convencimiento, el entusiasmo y la alegría de la profe que era la flaca Dietrich. La flaca Dietrich que te decía en ese momento que ella era soltera y no solterona, y vos escuchar cuando tenés 13 años, no sé, en 1980, 81, eso, de una profe que venía con lentecitos, pollera tabla, como se usaba en esa época, bastante más abajo de las rodillas, pero ¿sabés qué? La tipa venía con una alegría a dar clase. Alguien muy leal que además te enseñaba y entendía que si te costaba, la dificultad estaba en el proceso de enseñarte y no en hacerte bolsa con el examen escrito que te iba a tomar después. El examen que te tomaba era de alguna manera el corolario del proceso que había vivido con vos. Y había otras que eran las que te mataban largándote ejercicios de, qué sé yo, 10 cosas en donde vos antes en 60 minutos habías podido resolver 2 ejercicios y medio. Entonces sabías que con la gente que apelaba a eso nunca iba a llegar. Ella no, ella hacía cosas en los exámenes que se parecían al desarrollo de lo que había hecho durante la clase. Entonces a mí me enseñó que había que enseñar con alegría, que había que hacer un depósito de confianza en las posibilidades del otro, que el alumno nunca es mi competencia, en el sentido de que yo no voy a confrontar con el alumno. Yo vengo con un saber experto que no es una vaca sagrada, la tengo que poner en función de lo que el otro tiene que aprender. Y si yo compito es conmigo misma, nunca con un pibe adolescente que se está forjando y en quien tengo que dejar cosas, y en realidad la verdadera competencia conmigo es hacer que
eso que a mí me emocionó, al otro también le emocione y le guste. Así que creo que el modelo pasa por la forma más que por el fondo, porque seguí siendo bastante nula en la matemática. A veces me pregunto cómo pude aprobar los 6 casos del factoreo, cómo alguna vez resolví regla de Ruffini. Los chicos se reían cuando yo circulaba por los pasillos y digo, nunca entenderé cómo A más B pueden sumar y dar un resultado. Pero bueno, atravesado todo eso, dejaron modelos de vida y de pruebas y de situaciones que había que atravesar que fueron magníficas, ¿no? Ojalá uno deje eso en los alumnos también. ¿Y en tu rol como gestora educativa? Me encantó. Uno de los desafíos más grandes de mi vida. Nunca me subí a ningún escalón por encima de nadie. Siempre trabajé siendo compañera de batalla. Siempre elegí tener un barco. Siempre entendí que una escuela era un proyecto y desde el lugar de la gestión se trabaja desde un nosotros. Y tuve la suerte de trabajar en lugares así. El director, que es unipersonal, no sirve, tiene que ser inspirador. Siempre trabajé con gente que ayudó a hacer un equipo y que hay que convencer que estamos todos comprometidos con ese equipo. Pude haber tenido errores, pero creo que fui una alta laburante, que eso se notó siempre, y que además nunca salí del aula. Siempre, trabajé como directora o como vicedirectora, pero también di clase. No hubo un día de mi vida en el que no ejerciera el cargo y en el que además desarrollara alguna hora en la clase. Me parece fundamental seguir teniendo ese olfato. Y por alguna razón nunca quise ser inspectora. Tuve montones de oportunidades de concursar, obviamente, y dije, no, mi piso está acá. Mi piso está acá porque mi compromiso es con una institución y necesito participar de esta instancia en la que se rema. No puedo, considero que es muy necesario, pero no puedo ponerme en el lugar de quien está mirando cómo reman los demás y los dirige en la remada. Yo necesito agarrar los remos también y ser parte. Y me parece que el último escalón en el que uno puede hacer eso es dirigiendo una institución. Porque ya cuando sos inspector de esta y de aquella, que viene a bajar una política educativa, ojo, con la que a veces estás de acuerdo y con la que a veces podés disentir. Pero te tenés que callar la boca si tenés cierto disenso. Porque ahí lo que corresponde es obediencia debida. Y yo a veces soy un poco renuente a esa obediencia debida. Recién decías que te consideras como una relaburante de los que han sido tus roles. Sigo laburando, ¿eh? Sí. Sigo en el aula. Nada me gusta más que seguir siendo trabajadora. Claro, pero volviendo a la gestión, ya no estás más en un equipo. Y decías que te habías visto a vos misma como una relaburante, que quizás habías tenido errores. Yo creo que en ese hacer y en ese ser relaburante sí o sí hay errores. Sí, y benditos sean, ¿eh? Sí. En el aula también he tenido errores. He ido con obras que a mí me parecían, a grupos maravillosos, que a mí me parecían que eran lo más, y encontrarte con ellos y te digan, profe, esto a mí no me llega ni por casualidad. Y estuvo bueno el desafío de ver que la percepción de uno era distinta de la de otro. Y bueno, y entonces decir, agarramos los remos y vamos por otro lado, vamos por otro camino alternativo. Sin duda que el error enseña. Si vos tuvieras que recomendarnos a nosotros, vamos a suponer que quienes nos miran son amantes de la historia. ¿Qué nos recomendarías para ahora, para las vacaciones, para el veranito que se acerca, como una profe de literatura? Vamos a hacer Pero me pediste de historia. No. Vos pensá en gente que le gusta la historia. Ah, pero a mí me gusta la historia también. Es más, creo que aprendo. Porque se hermosa la Sí, claro que sí. Además, me parece que a través de la literatura uno aprende historia. Sí. Aun cuando esté ficcionalizado. Qué sé yo, bueno, yo tengo amores y desamores con la Nata, pero cuando leí la primera frase del libro Argentinos, ¿te acordás? Cuando la primera frase es, el 25 de mayo de 1810 fue un día peronista.
yo ya aplaudí ahí. Es una genialidad eso. Alguien que se anime a utilizar eso en un tono jocoso, pero que además, es decir, desmitificamos y podemos hacer del mito algo que se estudie y podemos volver a hablar del 25 de mayo y podemos hablar del peronismo a la vez y podemos transitar con amores y desamores. Me parece que el camino va por ahí. Hoy hablábamos de Mío Cid, cuando yo le digo a los pibes que es un héroe y que es un héroe caballeresco, que arranca llorando la historia porque lo echó el rey del pueblo y que sale a consolarlo una nena de 9 años. ¿No es maravilloso eso? ¿No es divino poder hablar que el primer camino de un héroe es el que muestra una debilidad absolutamente humana y a una criatura de 9 años consolándola? Esas son las cosas que hacen a la maravilla y a los clásicos. El clásico es clásico porque siempre es vigente en esto. No hubo un día en donde no diera clases del Quijote, en donde leyera el último capítulo, en donde todos terminábamos llorando, que es cuando Don Quijote recupera la cordura y dice, si estando loco a un tipo como Sancho le prometí una isla, hoy cuerdo sería el tipo al cual yo le podría poner el mundo en su mano, porque no merece una cosa menor. Entonces cuando uno lee eso y lo pasa por el cuerpo y entendió en la mirada brillosa de los chicos, la desesperación de ese ser humano que le dice, no se me muera Don Quijote, porque nosotros necesitamos de esa locura como un motor y un fermento para que el mundo siga funcionando. Bienvenida a esa locura. Bueno, cuando uno puede decir, estas son las cosas que nos sostienen, y bueno, me parece que el camino es por ahí. Así que, ¿qué pueden leer? Lo que quieran, pero háganlo con apasionamiento, háganlo con el convencimiento de decir, desde algún lugar lo tengo que tomar. Y me copio de Borges, si no hay ningún lugar desde el cual tomarlo, dejen ese libro e intenten con otro. Pero seguro que siempre va a haber un camino. Y a la vuelta de la vida, a lo mejor ese libro que hoy dejaste, dentro de 10 años se te vuelve sustancial. Bueno, Adriana, no te queremos robar más tiempo. Has sido súper clara, súper amena. No, para mí un placer todo este camino que abriste y felicitarlos con esto, chicos, porque es una remada enorme esta historia de miércoles. Nada más, los vivos que hacen, esto de estar escuchando y dándonos la oportunidad de hacer del diálogo, sobre todo, una posibilidad de reflexión y de escucha, me parece maravilloso. Así que larga vida historia de miércoles, vamos por un 2023 que valga la pena. Fue un año de mucho cimbronazo este que estamos cerrando, pero sin duda productivo y de ese que de los dolores también se sale y de las batallas que no siempre se ganan también se aprenden. Así que bueno, vamos por un 2023 que nos mantenga alta la esperanza y la expectativa y las ganas de seguir intentando. Gracias, Adri. A ustedes. Felicidades. Nos vemos la semana que viene con un nuevo Historia de Miércoles. Espacio publicitario. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natuel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En azul, envío sin cargo. Sus
Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Sahumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Las Marianitas. Venta de productos Essen, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita.essen. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Fin. Espacio publicitario.